egresado de la Universidad Mayor de San Andrés. Es licenciado en Historia, también de la UNSA. Es alumno fundador de la carrera de bibliotecología de la UNSA, docente emérito de la misma. Tiene una docencia de actividad una actividad docente de 30 años, ¿ya? Ha sido director del Repositorio Nacional, del CICID también, ha trabajado y luego ha sido director, ha sido director lo que se llamaba antes, lo que ahora es el Ministerio de Cultura, no me acuerdo ya el nombre, pero donde está el repositorio de La Paz. Luego, él es también parte de la Fundación de Bibliotecarios de Bolivia, Oficial La Paz. Tiene su producción bibliográfica escrita, más que todo en procesos técnicos, varias obras que él ha ayudado a escribir actualmente como material de consulta en la carrera de bibliotecología. Eso sería de una forma más rápida el currículum, la hoja de vida de Fernando. Y bueno, todos lo conocen, creo que es ya decir mucho, todos lo conocen su trayectoria. Entonces vamos a dar paso a Fernando. Adelante, Fernando. Gracias, Norita. No sé si está bien el sonido ahora. Está perfecto, perfecto. Gracias. Entonces, en primer lugar, celebrando el Día del Libro, en nombre y en representación de la Asociación Boliviana de Bibliotecarios, me permito hacer llegar un saludo cordial y fraternal a los colegas y amigos que participan en este evento. Al mismo tiempo, quiero agradecer al Colegio de Profesionales de Ciencias de la Información por la invitación que me ha hecho. Extiendo el saludo a todos y cada uno de quienes manejamos como materia prima la información que está soportada en diferentes materiales. Y el libro, en el sentido filosófico, es al que hoy le rendimos homenaje. Para dar una breve reseña de lo que es el Día del Libro, tendremos en cuenta de que la conmemoración del Día del Libro tiene origen allá en 1930, ¿no? Como una fecha recordatoria que se convierte en un día simbólico por un acontecimiento importante, porque ese día, en 1616, fallecieron tres grandes exponentes de la literatura universal. Miguel de Cervantes, representante de la literatura española, William Shakespeare, por el lado de la literatura inglesa, y el Inca Garcilaso de la Vega como representación de la cultura y de la literatura hispanoamericana. Esta fecha coincide con el nacimiento y la muerte también de otros destacados autores. Por ejemplo, entre los que podemos agregar a Gabriel García Márquez, que murió en el mes de abril, y hace unos días también ha fallecido Vargas Llosa, ambos premios Nobel de la literatura internacional o general. Además, la UNESCO más tarde agrega que el 23 de abril se celebra el Día Mundial e Internacional del Libro, primeramente, y después por derechos de autor. Y luego le hacen un agregado más y ya es el Día Mundial del Libro, del Derecho de Autor, de la Lectura y del Idioma. Para hablar de esto del libro, y como decía antes don Homero,
la personalidad de un individuo es el producto de sus lecturas. Quien no lee mucho no tiene mucho que decir o que contar. Y eso es tan cierto como que el libro es un instrumento que acompaña a la persona a través de toda su vida. Todos nosotros recordamos títulos de nuestras primeras letras. En Bolivia se leían libros como Flores, Abejitas, el ABC boliviano y otros que están dando vueltas en este momento en la cabeza de cada uno de ustedes. Lo que han leído sus primeras lecturas en la infancia. Luego, en otra etapa más de la vida, ya han leído o hemos leído La Chascañahui, La Niña de sus Ojos, en la parte de literatura. ¿Y quién no añora o quién no recuerda el álgebra de Baldor? Más tarde, para entrar en lecturas un poco más compactas, ya que hemos leído Las Venas Abiertas de América Latina, El Capital de Marx. Para otros ha sido insoslayable leer la Biblia, sin descartar algunos cuentos como Ali Baba y los 40 ladrones, o obras de nuestros homenajeados como Romeo y Julieta de Shakespeare, y en nuestro idioma Don Quijote de la Mancha, sin olvidar a las crónicas de Garcilaso de la Vega, más tarde 100 años de soledad, o las obras del argentino Bello, Andrés Bello, perdón, el Bello es que nunca le dieron el título, el grado de premio Nobel. Es el Aleph de Borges. Y dentro de este grupo de las obras de Borges, podemos mencionar uno que siempre recomiendo, que nos interesa a nosotros los y las bibliotecarias, que se llama La Biblioteca de Babel, en la que se puede percibir y lo que él compara al paraíso con una biblioteca. Y aquí hay una poesía que yo la recuerdo siempre mucho, que se llama El Jardín de los Senderos que se bifurcan, que se refiere mucho a la distribución y el orden de las bibliotecas. Bueno, en algunos casos estas lecturas fueron obligadas y en otras por placer. Bueno, las obligadas eran para cumplir con las obligaciones del colegio o de la universidad. Pero sin duda, desde nuestra primera infancia y por todos los tiempos hemos leído, estando en la biblioteca obligatoriamente, para cumplir nuestro cometido. Un adagio conocido dice: donde hay soledad, no hay soledad donde hay libros. Y esto, por ejemplo, muchos han comprobado que durante la pandemia, en la soledad y en el aislamiento que vivía, todos recurríamos a leer un libro. ¿Dónde es eso? Por ahí sale un dicho que dice: no estoy solo desde que aprendí a leer. Y cuando hablamos todos del libro, todos hablamos de libros y queremos dar una definición. ¿Qué es un libro? Para el sentido común, para el común de la gente, un libro es un conjunto de papel, de hojas de papel, mal cosidas, encuadernadas, juntas, y que forman un volumen físicamente. Pero para nosotros los bibliotecarios, un libro es
generación de ideas, de pensamiento, de conocimiento. Y a través del tiempo estas ideas, ese pensamiento, ese conocimiento se ha ido transmitiendo en los diferentes soportes que se conocen a través del desarrollo de la humanidad. Primeramente, las tablillas de barro, así, de arcilla, en papel, antes del papel, los pergaminos, las tabletas, fíjense, tabletas de barro. Fíjense la analogía, tabletas de barro, hoy tablets electrónicos. El papel que a través del tiempo y en nuestros días se transforma, se llaman soportes electrónicos que utilizan las nuevas tecnologías, con el mismo o con mucho más producto de conocimiento. Los e-book que se llaman ahora se invaden tanto que ha ocurrido el hecho de que como ahora las nuevas tecnologías existen, ya las bibliotecas desaparecerán. Y Homero ha dicho antes de que eso no es cierto, y podemos reafirmar y confirmar. Han desaparecido las formas físicas de soporte, pero las formas electrónicas de los libros, como que hoy se llama la tinta electrónica, peregrinarán a través del tiempo, porque el libro son ideas, es conocimiento que se transmite a través del tiempo. Entonces, con esta premisa creo que el libro existirá por siempre. Bueno, para marcarnos un poco en la parte que corresponde al tema de hoy, que está relacionado con el libro y las revistas, me voy a permitir, bueno, tomándoles el tiempo, si es que me permiten escucharme además, de hablar del otro complemento que son fuera de los libros físicos, pero que también son transmisores del conocimiento y del pensamiento, aunque en muchos casos no sea pensamiento altamente científico ni técnico, pero me voy a referir a tres elementos que son complementarios y que existen en todas las unidades de información, bibliotecas, centros de documentación y archivos. Hablando de lo que ocurre en nuestros países en 1825, he permitido hacer unos trabajos que estoy haciendo de agrupar estos materiales que consisten en los periódicos, revistas y los folletos, que son necesariamente material complementario, transmisor de ideas, de pensamiento. Entonces, cuando empezamos a hablar, bueno, del desarrollo de la producción de estos materiales, de periódicos, de revistas y folletos, en un trabajo que estoy haciendo me he permitido dividir todo el espacio del tiempo desde 1825, como antes, en tres etapas. Bolivia está próxima a cumplir 200 años. Y estos 200 años se han cumplido en tres etapas, tres partes más o menos iguales. Una que se refiere al siglo XIX, de 1825, un poquito antes, hasta 1900, que es una etapa en la que, digamos, se empiezan ciertos elementos que terminan en otros. La segunda parte, en esta primera etapa de 1825, 1900 más o menos, es un periodo alrededor de Fernando, te insinuaría, por favor, te estás alejando, me parece, del micrófono y te estamos perdiendo. Por ahora, favor. Ahora sí. Ya, entonces decía que he dividido esto en tres etapas. Una
de la primera etapa de 1825 a 1900, en un espacio, en un lapso de más o menos 75 años. La segunda etapa, de 1900 más o menos hasta 1970, y la tercera etapa desde 1970 hasta nuestros días. En tres tipos de documentos. Vamos a hablar un poquito de periódicos, no sé cuánto tiempo me van a otorgar ahora. Quisiera saber para solo mencionar títulos o solamente mencionar muy superficialmente algunas cosas. No sé cuánto tiempo más puedo utilizar. No, no hay problema con el tiempo, Fernando. Yo te hago notar después que estés con el tiempo. Sigue adelante. Así que me voy a tomar todo el tiempo que sea posible. Por favor, me disculpan si me extiendo un poco. Entonces, decíamos que dentro de estas tres etapas, vamos a hablar primeramente de un material que empieza poco antes de lo que es la República o la creación de la República. Me voy a referir a los periódicos. La etapa de los periódicos empieza con con lo que alguien ha llamado el periodismo caligráfico. O sea, la etapa que pasa desde cuando todavía no llegó la imprenta a lo que hoy es Bolivia y los manuscritos que circulaban. Aunque ya hubieron algunas publicaciones iniciales, pero sin determinado lugar de conocimiento, porque eran producto de lo que se llamaban los boletines militares, que eran impresos como órganos periodísticos que salían como complemento del avance de los ejércitos libertadores, que venían unos del norte, como Bolívar y Sucre, y otros que venían desde el sur, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que cada imprenta tenía cada ejército tenía su imprenta, que se llamaba la imprenta volante, en la que hacían los boletines militares como informe de las acciones que habían desarrollado. Pero antes de eso, cuando todavía no había la imprenta acá en Bolivia, hay antecedentes de publicaciones periódicas muy irregulares, como en el caso de los pasquines, ¿no?, que circularon antes de los levantamientos o después de los levantamientos del 25 de mayo en Chuquisaca y del 16 de julio de 1809 en La Paz, ambos en el mismo año. Todos los pasquines circulaban no solamente, bueno, de principio los pasquines se originan en Europa con la Revolución Francesa, pero llegan a Bolivia y en la Real Audiencia de Charcas y en otras regiones de la América Española aparecen estos manuscritos que eran adosados a las paredes y constituían los medios precursores de lo que posteriormente sería el periodismo impreso. Estos papeles impresos, por dicho, manuscritos, eran manifiestos de disconformidad que manifestaban la protesta y tenían ya ideas de rebelión. Aparecían bajo diversas denominaciones. En La Paz. Nuevamente se está perdiendo tu voz, Fernando. En La Paz y Buenos Aires se llamaban pasquines. En Chuquisaca y en Lima se llamaba libelo. Y en México
político era el corrido, que después se convirtió en canción de protesta. En todo caso, eran apariciones eventuales con contenido netamente de opinión del pueblo que se rebelaban contra los opresores. Existe una gran cantidad de datos sobre este material, pero de los primeros que existen en la República entre nosotros se mencionan los que hemos dicho, los boletines militares, paralelos o casi iguales con los pasquines. Se tiene idea de que los boletines militares fueron publicados, por ejemplo, una publicación que aparece en La Paz en 1811, en lo que hoy es Bolivia, que correspondía a las provincias del Alto Perú en ese tiempo. Luego aparece otro que se llama la Gaceta del Ejército del Perú. No vamos a mencionar muchos para no entrar en mucho detalle, pero hay uno que sí ha sido muy discutido, que se llamaba La Verdad, que era el periódico oficial del primer ejército auxiliar de Buenos Aires, que bajo las órdenes de Castelli vino en gira y se dice que publicó en Potosí y en Oruro, en octubre de 1811. Ese es un dato de antes de la República. Bueno, y cuando ya se forma la República, la imprenta del ejército colombiano, que fue trasladada a Chuquisaca, comienza a publicar desde el 1 de enero de 1826 el registro oficial de leyes y decretos y órdenes del gobierno de la República Boliviana. En 1827, por instrucciones del mariscal Santa Cruz, traen a técnicos fabricantes de imprentas para que ya los primeros periódicos aparecieran impresos con esto. Entonces, como antecedentes del periodismo impreso después de la independencia, ya podemos mencionar que uno de los primeros que se menciona aquí, que aparece en lo que hoy es Bolivia, está el Chuquisaqueño. El Chuquisaqueño es considerado el primer periódico que fue impreso aquí en La Paz como homenaje a la llegada del mariscal Sucre el 3 de febrero, el día de su cumpleaños. Sucre cumple 30 años en La Paz y como homenaje a su cumpleaños la delegación que vino de Chuquisaca le fabrica el periódico que se llamó El Chuquisaqueño, a pesar de que haya aparecido más. Luego se dice que en el número 2 aparece y se publica el famoso decreto de la convocatoria para la Asamblea Constituyente, que debería reunirse en Oruro a fines del mes de julio, pero por influencia también de los delegados chuquisaqueños se traslada hasta la ciudad de Chuquisaca. Tiene 5 minutos más. Perfecto. Voy a nombrar entonces al chuquisaqueño como una de las primeras apariciones acá en La Paz, que aparecieron 2 números, que solo se conoció del segundo número. Luego, cuando Sucre se traslada ya el mariscal Sucre se traslada a Chuquisaca para la fundación de la República, en el intermedio se publica desde el 30 de julio de 1825 la Gaceta de Chuquisaca, para más tarde fundar el Cóndor de Bolivia, que aparece en la ciudad de Chuquisaca, no se llamaba Sucre, el sábado 28 de octubre de 1825, bajo la responsabilidad de Miguel Infante,
que era el secretario del mariscal Sucre. Constituye el órgano oficial del gobierno del mariscal Sucre, o sea que dura desde 1825 hasta 1828, que termina en el mes de junio el mandato del mariscal Sucre, que se va de Bolivia. Voy a nombrar dos más y con eso voy a terminar. Después hay que mencionar de que igual que el Cóndor de Bolivia, ha habido dos periódicos grandes que se han publicado por mucho tiempo y que eran producto, es decir, voceros de los gobiernos. El que le sigue después del Cóndor de Bolivia es el Iris de la Paz, que dura todo el tiempo que el mariscal Santa Cruz era el órgano oficial del mariscal Santa Cruz y de la Confederación Perú-Boliviana. Dura 10 años, o sea, durante el tiempo que el mariscal Santa Cruz era presidente. Y luego, otro de los periódicos grandes es La Época, que es el órgano oficial del gobierno de Vallivian. También dura más de 10 años, que aparece y desaparece, y tiene la cualidad de que es el primer diario. Los anteriores eran semanarios. El Iris y el Cóndor aparecían el jueves o el sábado de cada semana, pero la Época es el primer periódico diario, o sea, el primer diario boliviano. Y para terminar, La Época también es el periódico que respalda al primer periódico de Alacita. En 1864 aparece junto a La Época, La Epoquita, que representa al periodismo en miniatura, que se llamaba, y que subsiste hasta nuestros días con el mismo fondo de respaldo de una empresa periodística. Creo que con eso termino, a pesar de que hay mucho más que hablar de la primera revista de Bolivia, que aparece en Cochabamba, se llama la revista de Cochabamba, que son ya revistas literarias, porque toda la etapa de 1800 se denomina la etapa del periodiquismo, porque la mayor parte eran periódicos y folletos que aparecían y desaparecían con mucha brevedad, en algunos casos solo los primeros números. Pero como saliendo de ese marco del periodiquismo, la primera revista de Bolivia, revista literaria, aparece en Cochabamba, la revista de Cochabamba, más tarde en Sucre, la Aurora Literaria, en Oruro el Argos y otras revistas, hasta llegar a nuestros días con las publicaciones electrónicas que ya conocemos. Me quedo ahí para no cansarles más. Muchas gracias por haberme escuchado. Ahora sí, las preguntas. Antes de las preguntas, no sé si Homero tendría que acotar algo a lo que dijo Fernando y Fernando a lo que dijo Homero, por favor. Y después las preguntas, por favor, ¿ya? Homero se ha retirado, hay un chat. Bueno, ya. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta a Fernando. Fernando, ¿cuál ha sido, en realidad, cuál ha sido la repercusión de los pasquines periódicos, todo lo que es escrito dentro de lo que se llamaba la República de Bolivia, hasta lo que es actualmente, históricamente y llegando al bicentenario del país? Con referencia a las publicaciones periódicas, se puede decir que los periódicos, tanto los periódicos, las revistas y los folletos, porque la folletería en el siglo XIX y principios del siglo XX eran publicaciones que salían con más frecuencia, porque los libros como tales no se publicaban con tanta frecuencia, a pesar de que hay una buena producción en el siglo XIX.
y a partir del siglo XX es que empieza la gran producción, sobre todo literaria. Y al hablar de esto podemos decir que la mayor parte, cuando se habla de libros, se refiere a la parte de literatura, pero es muy poca la bibliografía que existe, por ejemplo, sobre libros técnicos, libros científicos, libros de historia y de otras materias saliendo del marco de la literatura propiamente dicha. Por ejemplo, Agustín Azpiazu escribía sobre medicina, escribía sobre física, escribía sobre geología y hasta sismología, hablaba de terremotos y demás. Entonces, esa parte literaria ha sido un poco como separada, como dejada un poco atrás, y la mayor parte de las bibliografías que hablan es sobre literatura, ¿no? Novela, poesía, teatro, cuento, ensayo, pero la parte sobre todo intelectual está un poco rezagada. Y en nuestros días las publicaciones periódicas ya tienen ese carácter porque a partir de 1970, por ejemplo, empieza la producción de revistas relacionadas a diferentes áreas y ámbitos. Y empezamos a conocer ya revistas de todo ámbito, revistas de agricultura, revistas de medicina, revistas de ingeniería, de arquitectura, de religión y de diferentes áreas del conocimiento. Entonces, las revistas tienen la particularidad de que son de más ágil movimiento, digamos, porque publican información más al día, más reciente, es más actualizado. Y el libro tarda mucho más en producirse porque requiere información y acumulación de mayor conocimiento. Pero la desventaja también de la información que existe en las publicaciones periódicas actuales es de que contiene información sumamente actualizada, más al día de nuestros días, pero tiene la desventaja de que como el avance tecnológico va produciendo más información, también se desactualizan más rápidamente. Entonces, ese juego de aparición y desaparición va manteniendo que la investigación científica y tecnológica avance a grandes pasos todos. No sé si satisfago la pregunta. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes, por favor? Víctor, Hugo, Lorgia y los demás asistentes. ¿No hay preguntas? La palabra. Sí, Yo, bueno, no tanto como una pregunta, ¿no? Yo quería destacar en este bicentenario, hay un periódico del centenario de la República de Bolivia que está, creo, en todas las bibliotecas, lo tenemos en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Beni. Hay periódicos del sesquicentenario de la República, edición de presencia. Hay monografías de Bolivia que se hicieron en el año del sesquicentenario también por monografías departamentales donde se destacaba la cultura, varios temas, ¿no? de los departamentos. Esos libros, esas publicaciones, por ejemplo, si las bibliotecas los tienen, yo creo que en este año del bicentenario, del bicentenario, quiero decir, de la República, deben estar exponiéndoselas, ¿no? Dentro de las salas especiales que hay para que la gente conozca, ¿no? Estas publicaciones en libros, en revistas, en periódicos, ¿no? Para resaltar, ¿no? La riqueza que tienen nuestras bibliotecas. Eso quería acotar. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, con esto estaríamos concluyendo entonces las palabras a continuación y para cerrar este evento, un homenaje al Día del Libro Internacional Derechos de Autor y al Bicentenario de Bolivia.
Vamos a cederle la palabra al licenciado Carlos Víctor Ladino Boyar, presidente del Colegio de Profesionales de la Información de Bolivia. Víctor, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Primeramente, hacer llegar unas disculpas a toda la audiencia y a los facilitadores o exponentes. Lamentablemente la ciudad de La Paz está con un caos de movimientos sociales, pero eso no implica dar nuestro homenaje precisamente con dos fechas fundamentales, ¿no? Aunque una próxima, pero la actual, referida al 23 de abril, que se recuerda el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Hemos querido de alguna manera iniciar estas actividades también con motivo de lo que es el bicentenario. Ya muchas instituciones están realizando actividades que precisamente van a converger el 6 de agosto, fecha en que se va a recordar el bicentenario de la República del Estado plurinacional, bueno, República de Bolivia, fundada así, y el Estado plurinacional. Creo que está por demás decir de que hacer referencia ya, estoy seguro que muchos de ustedes, o todos en realidad, saben por qué prácticamente se celebra, precisamente en la iniciación o en lo que hacía referencia don Fernando. Decía que sí, esto se debe a una coincidencia, tal vez así, de tres insignes escritores que coinciden por esa fecha, y la UNESCO toma la iniciativa en 1910 y 1930, perdón, sí, la iniciativa de declarar precisamente esto. Pero sí, ya para concluir, decirles que el 23 de abril no es solo una fecha, ¿no? Eso es importante, sino es un símbolo del poder del libro para conectar civilizaciones, del lenguaje como medio de libertad, y de los escritores como faros de pensamiento en un mundo a menudo ensombrecido por el ruido y la inmediatez. Pero a esto se complementa lo que es la lectura, que es un acto de resiliencia, de empatía y de expresión de la conciencia, y proteger quienes hacen posible este acto es garantía del futuro de la cultura. Hoy más que nunca celebramos al libro, la lectura y la libertad de crear. O sea, es el símbolo y es lo mejor que se ha podido crear dentro de lo que es el desarrollo de la humanidad en este mundo. Para concluir, quiero agradecer a Homero, lamentablemente se fue, seguramente tiene alguna otra actividad, y a don Fernando Arteaga por la participación que ellos han tenido, y también a todos ustedes por conectarse y al interés que muestran por estos temas que no deben olvidarse. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, les agradecemos a Fernando, a Homero, agradecemos a todos los presentes, y será hasta la próxima oportunidad que tengamos de otro conversatorio o un coloquio. Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenas noches, y nuevamente gracias por su presencia. Chao, chao. Un abrazo para